Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al último día del mes de octubre. Mil gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir, celebrar, a lo mejor también lamentar en este mes de octubre. Yo agradecido con Dios, sí, por un año más de vida, pero también porque los vientos de octubre, aunque lleguen en noviembre, estos vientos han ahuyentado el huracán Melissa, que hizo tanto daño en Jamaica, en Cuba y otros lugares. Panamá fue víctima. Pero a nuestro país, a nuestra región, gracias a Dios, como decía ayer el ingeniero Moisés Urbina, Melissa para acá ya es historia. Se dirige hacia Islandia, una acción de gracias, porque no estamos para desastres, este país no está preparado para eso. Y gracias a Dios, el invierno está a punto de terminar, esperando que las cosechas sean todo un éxito. El día de hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero en algo que es profundamente sentimental, profundamente espiritual. Vamos a escuchar el hallazgo del padre Alfonso Navarro acribillado. Es una escena dantesca. Duele. Fue hace 48 años, sí, pero duele al escuchar, al vivir esa expresión, esa enseñanza. Oigamos a Monseñor. Es el grito del beduino que, como el padre Navarro, muere perdonando a los que le acribillan. Quiero agradecer el testimonio de esa mujer buena que lo recoge agonizando entre sangre, y al preguntarle si le duele algo, dice: no me duele más que el perdón que quiero dar a mis asesinos, a los que me han acribillado, y el dolor que siento por mis pecados, que el Señor me perdone. Y comenzaba a rezar, y así mueren los que creen en Dios, aún con sus deficiencias humanas y sus pecados. Los sacerdotes vivimos de una esperanza, y no podemos ser comunistas, porque el comunismo ha mutilado esa esperanza del más allá. Creemos en Dios, predicamos la esperanza y morimos convencidos de esa esperanza. Y este es el segundo aspecto del mensaje de Alfonso Navarro. Es un ideal que no muere. Es una mano tendida como la del beduino que en el desierto sigue diciendo: no por allí, no por los espejismos del odio, no por esa filosofía del diente por diente y ojo por ojo, que eso es criminal, sino por esta otra: amaos los unos a los otros. No por los caminos del pecado, de la violencia, se va a construir un mundo nuevo, sino por los caminos del amor. Es dantesco encontrar a una persona acribillada a balazos y todavía escuchar sus últimas palabras. La actitud del padre Alfonso Navarro, profesor Piquín Guillermo Cuellar le ha hecho un canto a Alfonso
Y dice, tus palabras las grabaron entre escándalos y risas las hijas de militares y por eso te mataron. Esas hijas de los militares deben ser hoy dignas señoras, sí, pero por ellas, los papás, los militares, fueron a asesinar al padre Alfonso Navarro. ¿Y la actitud del padre? ¿Le duele algo, padre? Sí, me duele. El perdón que les estoy dando a mis asesinos. Me duelen mis pecados, porque no soy santo. Y Monseñor sella ese hallazgo. Así mueren los cristianos, perdonando. Me duele. Quisiera no perdonarlos, pero los perdono y eso me duele. Porque no hay motivos para que vengan a mi casa, a la parroquia, a mi convento, a mi casa parroquial y me acribillen por algo que yo ni he hecho, por algo que yo ni soy. Pero me mataron, me acribillaron. Yo quiero imaginarme que el padre Alfonso Navarro, joven, no era un anciano, joven, yo quiero entender que él no se dio cuenta que junto a él habían masacrado a Luisito Torres, niño, 8 o 10 años, jovencito, que sabía de lo que estaba pasando. Pero así mueren los cristianos, perdonando, pidiendo perdón por sus pecados. Y a partir de hoy va a venir una gama de exigencias, de razonamientos, sí, pero también de demandas y desafíos para todos los que son sacerdotes, para todos los que somos cristianos y para los que no son cristianos. Monseñor tiene una palabra para cada uno. Ustedes, sacerdotes, puedo dividirlos en dos. Los que, igual que el padre Alfonso Navarro Oviedo, están amenazados, y otro grupo que no está amenazado. Los dos grupos, como sacerdotes, tienen la misma misión. Sigamos señalando el camino. Por ahí no, es por aquí. Los sacerdotes tenemos que vivir de verdad la misión de señalar el camino. El camino no somos nosotros, el camino es Jesús. Nosotros señalamos el camino. No es con la violencia, no es con la represión, no es con leyes injustas. No, el camino es Jesús. Alfonso se convierte en un gran predicador, bañado con la sangre que le han provocado las múltiples balas que le cayeron en su cuerpo. Pero predica hasta el último suspiro. Aquel es el camino, no este. La violencia no es el camino. Vamos a las lecturas. Romanos 9, del 1 al 5, dice lo siguiente. Digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel
fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le quiero confesar una intimidad. Cuando estudiamos en los primeros años del seminario, cuando estudiamos a San Pablo, imagínense usted en 1984, 85, los sacerdotes, padres que eran nuestros instructores, el rector y sus colaboradores, nos hablaban de la palabra de Dios, y cuando nos hablaban de Pablo, nos lo ponían como un gran ejemplo. Está bien, y seguimos estudiando en la universidad, y seguíamos estudiando a Pablo, y Pablo como un modelo. Y llegamos a la UCA, aquí en El Salvador, y nos tocó estudiar con personas doctas sobre San Pablo. Xavier Alegre, por ejemplo, Ignacio González Faust, fueron profesores nuestros. José María Castillo, que es un gran profesor, pero no se metió en esto. John Sobrino tampoco. Pero cuando estudiamos el cuerpo paulino, estudiamos en bloque todas las cartas, y esto fue hasta 1995. No se sabía, no se tenía la información que hoy tenemos. Y se citaba a San Pablo como pilar de la iglesia, y lo es. Pero con el tiempo, apenas nos metemos en la teología de la liberación, hay cerebros, hay corazones que ven las cosas desde otra óptica. No solo desde el Pablo modelo, sino cuando estudiamos en el DEI en Costa Rica, con Pablo Richard. Eran 2 meses internos, mañana, tarde y noche estudiando Biblia. Era un trabajo, no solo estudiando Biblia, de economía, ecología, etc. Pero estudiando a San Pablo, ya desde la teología de la liberación, miramos a Pablo como metiéndose en problemas. Y yo hasta ahí me quedaba. Pero aquello que nos enseñaron los padres cuando yo comencé a estudiar, sí, no coincide ni con la UCA ni con lo que estamos estudiando aquí en el DEI. Y pasados 5 meses me voy para Cuba. Otra realidad, otra manera de ver a Pablo, más complicada. Pero tiene que venir Antonio Piñero, el doctor Antonio Piñero, y precisamente como él es filólogo, historiador y filólogo y otras disciplinas, pero el doctor Antonio Piñero se mete a escudriñar palabra por palabra, frase por frase, y se encuentra con esta frase: por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Y el doctor Antonio Piñero dice: cabal, exacto. Hasta ahí alcanzó a llegar Pablo, a desearse él el mal. Imagínense, desear estar proscrito, lejos de Cristo, con tal de que sus paisanos se salven. Les voy a leer todo la perícopa, el contextito, porque es importante. Digo la verdad en Cristo, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo
me asegura que no miento. Capítulo 9 de Romanos, no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón. Y ahí viene la frase. Pues, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Este es el contexto. Vamos a irnos a lo que hablamos en la primera charla, primera sesión que tuvimos sobre San Pablo. En esta carta a los romanos. La comunidad romanos, la que está en Roma, no la fundó Pablo. La fundó alguien. Puede ser que sean los apóstoles. Alguien, tal vez, que fue a Jerusalén y tuvo la experiencia que describe Hechos 2, donde se manifiesta el Espíritu. Esa es una posibilidad. Y cuando regresó a Roma, llegó contando, fíjense que allá hubo una manifestación del Espíritu y Pablo se dio semejante discurso y él dijo y que Jesús y que pasó haciendo el bien. Puede ser, es una teoría, que uno de estos prosélitos que viven en Roma y que año con año van a la fiesta de Pentecostés, 50 días después de las cosechas, van y se reúnen y celebran. Y ahí este prosélito, este migrante, escuchó a Pedro, y cuando regresó es posible que él haya organizado, o varios hayan organizado esta comunidad. La comunidad está clara de la misión de ser cristianos. Pero Pablo, con la carta a los romanos, le está escribiendo a los romanos y prácticamente les está diciendo: sean judíos. Estas son palabras del doctor Antonio Piñero. Sí, yo sé que ya son cristianos, pero miren, y empieza una descripción como diciéndoles: sean judíos. Ellos descienden de Israel, los judíos. Ustedes están en Roma. Fueron adoptados como hijos, ellos, los judíos. Tienen la presencia de Dios, ellos, los judíos. La alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Estudiar de esta manera a Pablo no le quita los méritos en absoluto, pero no le da más méritos de los que Pablo merece. Y es lo que yo trato de hacer en este programa. Hay que estudiar. Yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para estudiar. Déjenme el tiempo a mí. Pero vaya y después coteje. Es que no es lo mismo cuando yo empecé a estudiar en el seminario, no es lo mismo cuando vine a la UCA, que cuando fui al DEI y fui a Cuba, y ahora con el doctor Antonio Piñero. Ellos que se dedican a esto, a estudiar pedacito por pedacito, encuentran estas barbaridades y se saca esa conclusión de que Pablo defendía a su religión judía. Por eso dice el doctor Antonio Piñero, es que es curioso, con todo lo que escribió Pablo, si tan solo hubiera menospreciado la religión judía, Pablo hubiera muerto apedreado, como Esteban. El doctor Mario Sabán es un judío y secunda estas expresiones del doctor Antonio Piñero. Es que la ley se respeta, es que la religión judía se respeta. Ayer estaba viendo, me mandan muchos videos los amigos,
y me mandan uno donde alguien, guía turista, está hablando en Tierra Santa y hablando de Jesucristo, y los niños, muchachos y señores le escupen en la cara a la guía turista porque está hablando de Jesús. Le escupen en la cara. Otro le pega con un bolsón. Otro le pega en la cara por mencionar el nombre Joshua. Y va y le pegan y le escupen. Esos fanatismos, multiplíquelo por 1000. Esos fanatismos existían en tiempo de Jesús. Y Pablo se podía haber atrevido a desafiar a la religión judía. No. Por eso no son los judíos los que matan a Pablo. Los mata el emperador romano. Sí. Porque aquí, en este Romanos 9, 1 al 5, se le ve claramente que Pablo está defendiendo la religión judía. Vamos a seguir estudiando la carta a los romanos. Tiene muchas. Para mí, por ejemplo, me impacta el capítulo 12, ya vamos a llegar. Me encanta. Y claro, son textos que desafían, pero al ubicarlos en su contexto, uno dice, mejor no lo tomo como modelo. Yo sé que muchos en las iglesias evangélicas tienen más como modelo a Pablo que a Pedro. No les gusta, por ejemplo, la carta de Santiago, por lo de las obras. Pero usted y yo, que somos cristianos, no somos judíos, nuestro centro tienen que ser los 4 evangelios. Y los 4 evangelios, ubicados en su contexto, tienen una gran sabiduría que entregarnos. Fíjese lo que pasa. Lucas 14, del 1 al 6, dice lo siguiente. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Espero que note la diferencia de lo que estamos estudiando de Romanos 9, del 1 al 5. Note la diferencia. Jesús choca de frente contra la religión judía. ¿Está permitido curar en sábado o no? De frente. Doctores de la ley, fariseos, ¿está permitido curar en sábado? Sábado, la institución judía. Y guardaron silencio. Aquí sí. A Jesús sí lo mata el sistema judío. Ellos solo pueden apedrear. Varias ocasiones intentaron apedrear a Jesús. Jesús salía huyendo. No lo apedrearon. Pero finalmente los judíos, aliados con Poncio Pilato, con el poder romano, lograron que Jesús fuera crucificado.
Pero Pablo nunca desafió, como Jesús, nunca desafió a la autoridad judía. Doctores de la ley y fariseos, escúchenme, ¿está permitido curar en sábado o no? Y guardaron silencio. El señor que tenía hidropesía, yo no soy médico, pero cuando hemos tocado esto, me imagino aquellos que se les hace grandota la cabeza, es una retención del agua, bueno, pero una hidropesía. Jesús hace las tres acciones, ¿verdad? Lo tomó de la mano, lo curó y lo despidió. Lo tomó de la mano. Es un enfermo que la ley dice no hay que tocarlo, porque él es un pecador. Y un santo no debe tocar a un pecador, ley judía. Lo tocó, lo curó, es sábado, y lo despidió. No estés aquí con esta gente. Tu mundo no es de aquí. Vete, ya estás sano. Lo tocó, lo curó y lo despidió. Este era un hombre que tenía hidropesía. Y volviéndose hacia ellos les dice, ¿y si se les cae un buey o su burro? Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo un hijo o su buey, ¿no lo sacan? El hidrópico, el enfermo de hidropesía, estaba en un pozo. Es sábado y Jesús lo toca, lo cura y lo despide. Vete, tu mundo no es aquí. Entre los escribas, doctores de la ley y fariseos, este no es tu mundo. Vete. Y todos guardaron silencio. Este es Lucas. Lucas choca, pone a Jesús chocando contra el sistema judío. Compare usted, Pablo no llegó a estos niveles. Pedro sí. Ustedes lo mataron y sé que fue por ignorancia. Ustedes. Les hemos prohibido que anden hablando de ese Jesús. Tenemos que obedecer antes a Dios que a ustedes. Pedro sí chocó con el sistema judío. Pablo tiene grandes méritos. No le demos más de los que tiene. Yo trato de expresarles lo que yo he aprendido. A veces quizás los enredo, perdón, pero no va a ser menos San Pablo de lo que es por estudiarle sus escritos. Yo sé que muchos se han asustado cuando yo les digo, no, es que solo quedan 7 cartas, las otras 6 no son de él. ¿Y en qué se basa? Hay un amigo que llegó hace poco a mi puesto de mercado. ¿Y en qué se basa usted para decir? Aquí está Romanos 9. Pablo a la comunidad de los romanos como que les está diciendo, no sean cristianos, sean judíos. Miren, ellos, los judíos, tienen la presencia de Dios. Ellos fueron adoptados como hijos. Ellos descienden de Israel. Tienen la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos. De ellos son los patriarcas. Y de los patriarcas nació el Mesías. El Mesías, como lo hemos dicho aquí, es el Mesías judío. Pablo está hablando del Mesías judío, el que viene para darle otra vez la gloria a Israel. No. Usted y yo no creemos en ese Mesías judío. No. Nuestro Mesías es el Mesías universal, el que quiere que todos los pueblos sean pueblos de Dios. No. Que restaura las 12 tribus de Israel. Eso es muy poquito.
hacer semejante viaje Jesús desde el cielo para la tierra para venir a decir, bueno, ahora sí, vamos a ver, las 12 tribus se unen por favor y yo voy a ser su rey? ¿Ve qué bonito? ¿Y los demás pueblos? No. Jesús vino para hacernos a todos los pueblos su pueblo. Y esta es la gran batalla del cristianismo. Yo comprendo, hay muchos amigos personales que defienden a Israel. Y lo peor, que defienden a este Israel. Yo a este Israel lo denuncio por asesino, por invasor, por infiel, por servil del imperio. Pero esa es mi actitud, esta es mi decisión. Respeto al antiguo Israel, por supuesto. Ojalá algún día se reconstruyan, pero no con esbirros como Netanyahu, que debería estar preso por crímenes de guerra y por lesa humanidad. Matar niños es un crimen de lesa humanidad. Los niños no tienen la culpa de nada. Y esos no son daños colaterales. Él es invasor, arrasador. Pero hay gente que defiende a Israel. Yo no. A Israel le hago el llamado que se convierta a Jesús. Eso sí lo hago con todo gusto. Pero no justificar a este Israel. Porque en la Biblia dice, es que la Biblia dice otra cosa. Dice de un pueblo, no de serviles del imperio. Eso no. Dios detesta a los que sirven a los dioses del poder. No. Israel no es, este Israel no es el pueblo de Dios. Usted y yo sí. Todos los que hacemos el esfuerzo de vivir según Jesús, nosotros sí somos pueblo de Dios. Ellos no lo son. Ojalá un día lo sean y van a ser mis hermanos. Mucha gente se está convirtiendo al cristianismo gracias a los misioneros que andan por muchas partes, gracias al testimonio de algunos. La mayoría somos mal ejemplo para otros, pero hay algunos que dan testimonio, y estos algunos son los que hacen grande la iglesia. Todas las personas que van conociendo a Monseñor Romero, escuchando estos audios y otras cosas que hablan de Monseñor Romero, aprenden a ser cristianos al estilo de Monseñor Romero. No nos detengamos, sigamos avanzando, que el trabajo es algo duro todavía. Alfonso Navarro terminó su misión, joven, pero cumplió con el principio cristiano de perdonar a los que le hacen el mal. Y Alfonso y todos los demás hermanos ya están en proceso de beatificación. Ya entraron en el proceso de es beatificación. Primero siervo de Dios, venerable, después beato y por último santo. Alfonso ya entró junto con los compañeros jesuitas y otros, ya están en proceso ante Roma. Sigamos avanzando en este conocimiento de la Sagrada Escritura y el conocimiento de Monseñor Romero. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.